alcancé a escuchar, que no fue todo, pero sí veo como que hay una imposibilidad que tenemos en el departamento de ubicar planos de discusión, porque son muchos planos. Yo veo cuando menos el plano de lo político y la política en su sentido más abstracto, por un lado, que serían las intervenciones de Gerardo y la tuya. Veo por otro lado, digamos, una reflexión sobre las políticas, y no estoy diciendo que una esté bien puesto y otra esté mal, sino son como niveles diferentes. Entonces yo sí creo que si queremos construir como un espacio de reflexión, no podemos estar como siempre revolviendo una cosa con la otra, y entonces va a haber quienes estemos hablando en el terreno más abstracto y otro en el terreno más aterrizado, y yo creo que sí hay posibilidades, no en 2 días, de generar un debate específico sobre lo que cada uno de los profesores está investigando, porque si no pasa lo de siempre, nos perdemos, ay que bien, y ahí nos vamos, ¿no? Yo creo que sí se plantearon cosas que merecen una discusión, pero son discusiones que se tratan de niveles diferentes. Entonces, como un comentario general. Muchas gracias. ¿Alguien más? Claro, porque el sí mismo de Stirner, por ejemplo, es decir, eso no está claro, ¿no? Es decir, una cosa es probablemente el ego, otra cosa es el self, ¿verdad? El yo, ¿verdad? Como dimensiones nocturnas y diurnas de la persona humana, etc. O sea, hay muchas cosas que habría que ver en todas estas cuestiones que se han planteado aquí, ¿verdad? Un poco, yo creo que podríamos pensar en ponernos de acuerdo en un eje de discusión, porque la sociología de las ciencias no trata de otra cosa más que de la organización social. Esa es su esencia. Es una organización que tiene pues muchos componentes, ¿verdad? Bueno, a partir de aquí, nada más un minuto, encontrar aquí estas líneas que plantean para poder comunicarnos más, de una manera más creativa, ¿no? Yo rápidamente, decía, creo que está con la exposición de Gerardo, pero yo alcanzo a advertir así lejanamente que la desorganización de los organismos de gobierno, ¿verdad? Empezaron a desarrollarse de una manera casi imperceptible desde 1939, una cosa así. Y fue lentamente este proceso, ¿verdad? Separación, ¿verdad? Del gobierno con respecto a las necesidades políticas de la sociedad. Esta separación se fue acentuando de una manera muy lenta, muy imperceptible, ¿verdad? Que bueno, se han hecho visibles literalmente hoy en día, pero es un proceso que se puede seguir casi de una manera muy precisa, ¿no? Esto viene a colación a propósito de la noción de organización, las necesidades de organización política de la sociedad mexicana, y ese yo creo que es uno de los grandes temas, ¿no?, que actualmente tenemos. Y vuelvo a mi idea, ¿no? Es la organización económica, ¿verdad? Organización de los saberes cultural, ¿verdad? Y estas 3 órdenes de la sociedad, yo creo modestamente que concebidas de una manera territorial constituyen un fenómeno social. Es decir, hay que definir qué es sociedad. Para mí sociedad es esto, ¿no? La imbricación de política, economía y cultura, ¿sí?, que Marx lo hizo de una manera amplia, que no lo logra hacer la sociología norteamericana, porque considera que la economía no forma parte de la acción social, ¿verdad? Entonces, en estas 2 deficiencias de la sociedad gringa y Marx, ¿verdad?, estas 2 deficiencias, creo que pueden, digamos, sintetizar la crisis tremenda que existe en el territorio social. Pero yo insisto aquí, el concepto de organización, yo creo que debemos de darnos chance de platicar más ampliamente sobre esto. Yo quería preguntarle a Gerardo ¿qué reflexión se hace sobre esta, no puede llegar, no sé, qué habrá dicho sobre esta desorganización del gobierno del Estado? Se ha acentuado de una manera un poco así con esta. ¿Qué piensas de desde dónde arranca tu percepción de esta descomposición del gobierno del Estado? ¿Por dónde? Me interesa mucho saber de ti tener esa opinión.
Gracias. Acaparar la palabra, pero sobre todo porque yo me muevo en esa dimensión de lo concreto más que de lo abstracto. En tu presentación, Araceli, aparece esta idea de estado de guerra como, es la percepción, como un proceso casi propio, ¿no?, de la organización social, y hasta dónde, sobre todo porque el siguiente panel va a retomar también el tema de la violencia. En México pudiéramos ubicar que sí existe ese estado de guerra, o hasta dónde decisiones de gobierno, que es siempre también como estado gobierno, decisiones de gobierno apuntalan hipótesis en términos de que hay estrategias definidas, ¿no? Bush inventa la guerra con Irak, ¿no?, y el enemigo para la cohesión interna, ¿no?, el terrorismo musulmán. Hay quien dice que Calderón siguió la estrategia de Estados Unidos, y entonces el enemigo que podría contribuir a esa cohesión y a estar apelando a un Estado fuerte y rígido, pues es el narcotráfico, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde sí es parte como del proceso natural en la sociedad, o puede pasar por el tamiz de las decisiones, de los intereses, en fin, ¿no? Bueno. Y en ese sentido, en el mismo sentido que plantea Pilar, una pregunta de justo por estos niveles, ¿dónde está el cambio, el registro del cambio? ¿Seguimos siendo un régimen oligárquico? ¿Qué estamos entendiendo por régimen? Porque ahí hay toda una discusión de si el régimen tiene que ver más con el Estado en el sentido de pacto de dominación, o si el régimen tiene que ver con diseño de instituciones, más o menos jurídico o más o menos político, con diseño de instituciones políticas. Entonces, si nuestro nivel de análisis es la idea del Estado y del pacto de dominación, efectivamente yo creo que no hay cambio. Pero si nuestra clave de registro es el terreno de lo político institucional, es decir, más gubernamental, y el terreno de las políticas, ahí sí hay cambios. Hay cambios muy importantes en el diseño de las instituciones y hay cambios muy importantes en las orientaciones de política. En particular en las orientaciones de política pública, como ya decían, están condicionadas, son individualistas y exigen, digamos, parten del principio de exclusión. Hay el que no está incluido. Aunque sea un sector vulnerable, no está incluido porque no cumple con los requisitos que señala la política pública focalizada. Entonces, me parece que eso es muy relevante para entender los efectos sociales que han tenido estas políticas públicas en la desintegración de las comunidades, en la división al interior de las comunidades, en la ausencia de articulación y de integración de esas decisiones específicas y apoyos específicos que se le dan a individuos específicos. Y eso ha traído, por ejemplo, como consecuencia, un desdibujamiento de la organización comunitaria, de las formas de organización que partían de ser las unidades beneficiarias de la política pública. Y estoy hablando de Salinas para acá. Solidaridad tenía como unidad de atención la comunidad. Oportunidades tiene como unidad de atención el individuo. Y en el mejor de los casos, la familia. Esos digamos, cambios que se registran en este nivel muy concreto de las decisiones políticas, de las políticas públicas, sí tienen efectos sociales muy importantes para la vida de las personas, o sea, tienen efectos sociales y económicos importantes. Entonces yo creo que es muy necesario que nosotros mismos nos ubiquemos como, digamos, sobre todo la gente que nos dedicamos al análisis de cuestiones políticas, que vayamos distinguiendo estos matices, porque si no, pues se generan muchas confusiones. Yo te podría decir, si hay cambios, Gerardo, o sea, claro que hay cambios, pero bueno, yo voy a estar hablando de otro nivel, Gatopardismo si tú consideras la política de la manera que tú la consideras, ¿sí? Pero yo creo que ahí es muy importante y es fundamental para no generar discusiones entre los que sí decimos que hay cambios y registramos los cambios y los que dicen que es lo mismo, justamente porque yo estaría de acuerdo contigo que no hay cambio en la esencia del pacto de dominación. A lo mejor habrá cambio de individuos,
puede ser, ¿no? No son beneficiarios justamente a partir de las decisiones, pero el pacto de dominación está intacto. No,